Muy bien, continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Esperemos que cumplan, ¿no? Vamos a ver, esperemos que cumplan con las reglas de paridad en el precio de las importaciones para dar esa sustentabilidad de precios en el combustible y que eso no traccione como un efecto, digamos, inflacionario, que eso lo hicieron en los gobiernos de Frente Amplio. Incrementaron muchísimo los combustibles cuando los precios del barril estaban muy bajos en aquel entonces, en aquel mercado del petróleo. Recuerdo que llegó a estar a $39 el barril, $40, incluso menos, y acá teníamos un sobreprecio enorme del combustible. Pero ellos mienten, pero los uruguayos no se dan cuenta, no se dan cuenta, sí, te lo digo, como cuando están durmiendo la siesta. Ya va a estar con nosotros el doctor Raúl Menéndez y vamos a hablar con él acerca de otro tema terrible para la institucionalidad uruguaya y es nada más y nada menos que en el confín o en el reducto de la justicia. En materia de justicia y justicia de familia, los derechos del niño, todo eso que el doctor Raúl Menéndez nos va explicando y cómo ha sido usurpada toda la institucionalidad de la patria potestad y por ende del desarrollo familiar que la Constitución dice que protege, artículos 40, 41 y 42, la protección de la familia, los derechos y los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad de papá y mamá, la condición natural, binaria, de ser hombre y mujer, convertido todo ello o devenido en una ideología de género que instalaron legislativamente en Uruguay a partir de la ley de género. Esa ley de género que establece derechos de género y establece, por ende, delitos, porque al formularse derechos en un Estado, se formula también la violación de esos derechos. Y ahí hay un gravísimo problema. El doctor Menéndez hace muchos años que está en esas lides, digamos que trabajando valientemente en el barro, judicial respecto a ese tema y defendiendo a mucha gente. Claro, de acuerdo a este imperativo coactivo del Estado, a este monopolio de la fuerza del Estado, el doctor Menéndez, como todos los abogados letrados que patrocinan personas afectadas por este régimen ideológico, son la parte más débil de esa situación de conflictos con la ley. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Anda bien, Rubén? ¿Qué cuenta de lindo? Y fíjese la presentación que le hice, una calidad total, ¿eh? Lo bien que hace. Y más le voy a ampliar. El Mm, tema, por un tema de género, hoy la persona más desprotegida frente a estos procesos son los hombres. son los Ni hombres, ¿no? siquiera los niños, las mujeres que la ley dice que el tema que hay que protegerlas tampoco. Mm. Digo, el tema es una incongruencia atrás de la otra con este tipo de leyes. La propia ley dice que el tema es que no se puede victimizar a la mujer, sin embargo, la llama continuamente víctima. O Mm. sea, imagínese la congruencia que tenemos. Hay una incongruencia ahí tremenda, ¿no? Desde el punto de vista hasta filosófico, si se quiere, semántico, Por supuesto. porque está el tema de la revictimización de la mujer incluso, ¿no? Lo vamos a conversar después con otro colega, con el doctor Barceló, que también nos va a explicar lo mismo que usted nos explica siempre, y está bueno que nuestros oyentes y nuestros televidentes vayan viendo cómo varios letrados confirman lo mismo, dedicados a la misma actividad, están en ese barro, en esa lucha, con mucha valentía. Si no estuvieran ustedes, no sé qué sería de muchas familias uruguayas, de muchos papás, porque el hombre está muy afectado, está en una encerrona ideológica, ¿no? Con este sistema. Y sobre todo el papá, que es el que tendría que proteger la ley, Claro. porque tenemos un problema muy grande. Nosotros hablamos de tenencia compartida, de corresponsabilidad en la crianza, de participar en la crianza de los niños, y por el otro lado, la gente que el tema que habla de igualdad, Sí, se quedó un poquito la imagen, se quedó un poquito. Esa igualdad se habla pierde. Se le cortó la de imagen, padres. doctor. Mm, Lamentablemente se cortó la imagen.
el doctor está explicando que esa igualdad, la corresponsabilidad en la crianza, que proviene del viejo instituto de los deberes inherentes a la patria potestad y los derechos inherentes a la patria potestad, eso que se considera es la corresponsabilidad en la crianza de los menores de edad, porque en el régimen familiar esos deberes y esos derechos de los padres, es decir, de papá y mamá, corresponden en la Pero minoridad. no es más específico. Lamentablemente, hay problemas con la imagen y no resulta conveniente a los efectos de luego dar una producción para redes sociales. Ese es el tema. Y por radio a su vez también porque la gente no puede escuchar cuando hay tanta interrupción de la señal. Lamentablemente, Lo doctor. hemos entendido, Rubén. Se cortó la señal y se congeló y tenemos que seguir. No podemos parar nosotros la transmisión. No hay Entonces, problema. Entramos de lleno en el tema de hoy. ¿Qué le parece? bueno, yo les decía para cerrar el concepto de que papá y mamá tienen derechos y deberes inherentes a ese ejercicio de la patria potestad respecto a los menores, de edad, cuando en la minoridad, que llega hasta Y, los lo- 21 años para decirlo en términos generales. Pero y los que hablan de proteger a los menores son los primeros que hablan de sacar al papá de la foto. exacto, exacto. Y Una se rompe la locura. igualdad, ¿no? Se rompe el paradigma, porque Claro, los niños tienen que cuidarse con papá y mamá. claro, De ese es lo manda la Constitución. Pero exacto, exacto. justamente sobre el tema que vamos a entrar hoy. Hoy tenemos un tema muy sonado en 33. Digo, tenemos al señor Cristian Sena, que fue afectado por una medida cautelar con su niña. Es una locura la medida cautelar que le impusieron. Tiene una nena de 4 años y le prohibieron verla hasta los 18 años de edad. ¿Y el motivo? Digo, yo no sé, el tema del proceso de género y la jueza que no entiende lo que es un proceso de género, que lo único que tutela son medidas cautelares. Una Mm, medida cautelar tiene que tener un plazo determinado y tener un plazo razonable. claro, Digo, el tema es, se basa en la racionabilidad de la medida. claro, Digo, uno no puede tener algo como razonable, algo hasta la mayoría de edad de su hijo. Digo, ¿dónde está tutelando el vínculo? Nuestro artículo 350.2 del Código General de Proceso establece que los jueces de familia, como la señora que tomó la medida, deben fomentar la familia. Y el gran problema que tenemos es que este tipo de jueces lo primero que hace es destrozarla. No entienden el trabajo que tienen que hacer. Son jueces de familia, claro, no son jueces penales, no son jueces civiles. El único mandato que le impone la ley de fomente la familia. Usted es juez de familia, está para eso. Tiene que agarrar y el tema es buscarle la vuelta para que las familias sigan ensambladas. claro, claro. Sin embargo, es diametralmente opuesto el trabajo que hacen. ¿Y sabe lo peor que tenemos acá? El tema es, esta medida se tomó en base a una denuncia de abuso. Y Mm, el auxiliar de justicia, la propia sede y el equipo técnico de la sede, dice que no hay ningún indicio de lo que denuncian. O sea, el dependiente directamente del juez, a que el juez lo utiliza para determinar la veracidad o no de la denuncia, le dice que el tema que no corresponde a la medida. ¿Tiene Y lo calidad de un tiene, informe forense? Es como un dictamen forense en el que el juez se debe amparar? sale del Instituto Técnico Forense, Ujú, sí, directamente. sí, perfecto, perfecto. Perfecto. O sea que Digo, para no, que la gente lo entienda, vamos a resumir. El Código General de Proceso tiene una disposición que establece que los juzgados de familia están para velar y proteger los derechos de familia. ¿Por qué? Porque está en estricta concordancia con la Constitución de la República. Ese Código General de exacto. Proceso es totalmente ajustado a derecho y a la Constitución y es un código muy sabio que plantea la concordancia con los artículos 40, 41 y 42 de la Constitución, cometido esencial del Estado uruguayo, ¿verdad? Uno de los cometidos que la Constitución formula. Ahora, usted dice que este juez no hace eso, todo lo contrario, lo que hace es penalizar, no está velando por la integridad familiar. Ah, exactamente. Y a su vez recibe un dictamen que le dice que no se ajusta a los hechos la denuncia, que no hay nada que determine que hubo abuso, y el juez establece una medida que es prácticamente, es algo así como quitar la patria potestad, es como eliminarle la Pero patria potestad. no solamente el tema es quitarle la patria potestad, es más grave. El proceso se basa en base a una presunción. Mm. Es un elemento presuntivo, ¿no? Ellos no tienen certeza, es un proceso Claro, preliminar.
que Claro, es claro. lo que se basa en un proceso de género. La carga del acusado es demostrar que esa presunción cae. ¿Y con qué cae? Con el informe técnico de la sede. Exacto, exacto. Imagínese lo Pero grave que además, es. pero además, como usted dijo, muy bien, se trata de una medida cautelar que a su vez tiene un informe técnico forense que le dice no se ajusta a la acusación, los hechos no se ajustan a la acusación. Por lo tanto, siquiera tiene que aplicar ninguna medida cautelar. Pero la medida cautelar, que debe ser razonable, establecer sobre el principio de razonabilidad, no puede establecer que hasta los 18 años no pueda ver a su hija, porque por eso yo iba por el lado de, entonces, lo que está planteando es directamente una especie de sentencia sancionatoria a la pérdida de la patria potestad, que no es el cometido del juez acá en este caso, no tiene ese cometido. Ese tema ya es un tema mucho más grave, ¿no? Que es cuando hay prueba suficiente de que una de las partes, mamá o papá, no cumplen con los deberes y son peligrosos para ese niño, bueno, se llega al extremo de quitarles la patria potestad, los derechos y los deberes inherentes a la patria potestad. Por ejemplo, en el caso de la violación de ese niño menor, ahí hay una hipótesis Rubén, clara de si se Rubén, comprueba que el papá y el abuelo están violando a un niño de 4 años, en ese caso, un juez tiene todo el derecho de decir, le quito la patria potestad, señor, se la quito, porque usted por, directamente por su- comete delitos de violación y de abuso, va preso además, tiene que ir preso. por supuesto, y aparte el otro problema que tenemos, que en un proceso penal Mm, se diligencian las pruebas. El claro, tema es un proceso, la garantía del debido proceso. claro, Este no, claro, ese es el tema. Es un proceso específicamente tutelar que se basa en presunciones. Cuando la presunción no existe, la medida cautelar debe caer. cae, claro, Es claro. una locura lo que entendió la jueza de este proceso. Y le voy a decir una cosa que le va a llamar más la atención. Mm, Es en los mismos juzgados donde estaba la jueza que se drogaba en las audiencias. ¿Es el mismo juzgado? Así que imagínate, es en la misma sede, no es en el mismo turno. Ahí está. Y, Así que ay, las ay, ay. irregularidades que tiene este juzgado. Y sabe lo peor de todo, como el señor Sena está reclamando y está reclamando públicamente por justicia, Mm. la jueza se inhibió de oficio, le dejó el caso, Se inhibió, se dijo que no lo fue. seguía más, Pero se siempre hacen lo fue. mismo, siempre hacen lo mismo. O sea, todos hacen lo mismo, arreglan los fiscales, los jueces. Me voy, me renuncio, me inhibo. Exacto. Cuando Es el tema increíble. es muy sonado, y Ujú. este caso lo conoce todo 33, ¿eh? Sí, sí, Del sí. tema, este señor se encadenaba en la sede de los juzgados de familia Mm. y en la sede de Fiscalía Penal para que resolvieran el tema, para poder ver a su hija. Es una reclamación que la viene llevando hace más de un año y medio. Doctor, ¿le Digo, puedo es muy preguntar, le digamos, puedo preguntar como un perfecto ignorante, como que así ser bien ignorante, hacer una pregunta así a bocajarro, a lo que rajatabla, así? Y los jueces pueden hacer eso? ¿Pueden así inhibirse, plantear estar inhibidos si se van? ¿Puede hacerse eso? la, la ley le permite inhibirse de oficio. Cuando el Bien, tema es, violan el principio de igualdad. bien. Y, y en el caso este, ¿no? Que es una medida Mm. exacerbada, es una medida que no responde a los principios racionales de ejercicio de la justicia de familia. ¿Hay algún recurso? ¿Se puede hacer algo acá, desde el punto de vista judicial? Y él interpuso un recurso en una feria judicial, el tema lo agarró un tribunal civil Ujú, que no conoce la materia, no tiene ni idea, y confirmó la recurrida, pero no mm, analizó el expediente. Yo mm, creo que no vieron ese informe que le decía la jueza que tenía que levantar todas las medidas cautelares. ujú, Para mí hay un error muy mm, grave en el tema del análisis de la prueba por parte de la sentenciante, o sea, de la jueza que dictó esa sentencia que inhibe al padre de tener acceso a la hija. Y el gran problema que tenemos es que mientras tenga medida cautelar, el Ya, pero problema es no puede iniciar un juicio de... acá no hay una interlocutoria viciada de nulidad. Y para mí es absolutamente nulo, porque no tiene plazo la interlocutoria. 18 años, Claro. digo, estamos hablando de 14 años de medida cautelar, no guarda una proporcionalidad con la denuncia. No, no guarda Y, el, relación con y la denuncia y ni con lo que es una medida cautelar, ni lo que no guarda relación. ni, ni, no solo eso, lo que para mí el objetivo que tiene este tipo de medidas cautelares es sacarse el trabajo de encima de la jueza. Ujú. ¿Por qué? Porque si le pone una medida tan gravosa,
no tiene que hacer audiencias, se saca el trabajo de arriba, mm. dice que espere hasta los 18 años y el tema es, yo no tengo que andar trabajando. Es un tema de vagueza, digo, porque Sí, el sí, tema no tiene otro fin. pero con una afectación brutal a los derechos humanos, en este caso el derecho de un padre, al derecho del niño, porque el niño también se ve afectado, dado que queda imposibilitado de ver a su padre durante muchísimos años, que es nada más y nada menos que el proceso de desarrollo de la personalidad, toda su infancia, su adolescencia, le quitan el padre directamente. Bueno, por eso yo sigo insistiendo. Pero ¿Y qué recurso hay ante este caos judicial que tenemos? Porque ahí se supone que tiene que interponerse un recurso de nulidad ante esa sentencia. Y bueno, pero los jueces se van, lo que mire, pasa, sacan el cuerpo y se van. lo que le plantea al señor Sena es Mm, específicamente que vaya por la revisión de la medida cautelar. Le estoy mm, esperando una sentencia que dice cómo se hace, porque es mm, algo muy nuevo. mm, Y los jueces no entienden cómo se hace una revisión de la medida cautelar. Entonces, le quiero dar las armas para que tenga el derecho, con el tema del debido proceso, a esa revisión de la medida. Digo, es lo que estamos esperando. ¿Y sabe lo peor de todo, Rubén? ¿Se sí, acuerda el día ante la sede, mm, el derecho de ser escuchado por el juez que va a dirimir el caso? sí. Bueno, la audiencia evaluatoria le estaba afuera y la jueza se negó a entrevistarse con el acusado. No lo dejó entrar a la audiencia. No lo Oh, escuchó. cero, cero, Para mí es cero. gravísima. Y claro que es grave, claro que es grave. Es grave, Digo, es constitucionalmente grave. ¿Por qué digo y, constitucionalmente grave? Porque Uruguay está teniendo un gravísimo problema desde este sistema de justicia, de una sistemática violación de los derechos humanos y del ejercicio del debido proceso con la legítima defensa. Están siendo vulnerados sistemáticamente los derechos de todos nosotros. En este caso, el derecho a la patria potestad, el derecho, los derechos humanos del niño, los derechos del niño, pero además los derechos de la legítima defensa. O sea, ustedes se encuentran inermes, están sin herramientas para poder defender. Ahora resulta que hay un nuevo mecanismo que es el derecho como es el proceso de revisión. No, era más simple, ¿no? ¿Para qué tanto exacto. gregre? Es recurso de nulidad ante una sentencia que está mal dictada. Hay mala praxis. Incluso hay mala praxis judicial. El- exacto, pero el problema que tenemos más grande es que los tribunales de apelaciones no Claro, revisan las sentencias de no este revi- tipo y las confirman. claro, Entonces, por eso es el problema más grande que tenemos. Tenemos un problema muy grave en la justicia. sí, 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 Y más le digo, uno de los derechos más complicados que tenemos es el acceso a la justicia, una justicia que el tema que sea justa, claro. que el tema que nos brinde garantías, que analice el caso, los jueces no leen, no estudian, no se actualizan, lo dijeron los propios integrantes de la Suprema Corte de Justicia que tiene un problema grave con eso. Sí, sí, pero Digo, y es más, tiene un problema de formación. claro, lo dicen, pero no se hacen cargo tampoco, ¿no? Este, No se hacen cargo porque no sancionan a nadie, no a les importa nadie. que estudien, no les importa que lean los expedientes, no les importa que diriman las cosas de manera justa como dice la ley. Claro, claro, claro. Así que No más hay, no que hay garantías, judicialmente no garantías. no hay La garantías, verdad, doctor. estamos en otro planeta. Yo voy a leer este artículo 16 de la Constitución para que los que nos siguen entiendan lo que el doctor, la gravedad de lo que está manifestando acá el doctor Menéndez en cuanto a la responsabilidad intensa y en rigor constitucional que tienen los jueces para dictar justicia y para resolver situaciones ante el Poder Judicial. Artículo 16, que obedece nada más y nada menos que a los preceptos constitucionales del debido proceso, que nos brinda garantías. En cualquiera de los casos del artículo anterior, remite al artículo 15 respecto a flagrancia y semiplena prueba, el juez, dice el artículo 16, el juez, bajo la más seria responsabilidad, bajo la más seria responsabilidad, esto es clave, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 horas lo más empezará el sumario, se refiere al momento de una denuncia penal por la presunta comisión de un delito. ¿Qué dice la Constitución? En todo juicio de naturaleza
penal, de naturaleza penal, es el juez, bajo la más seria responsabilidad, el único que deberá tomar declaraciones en un proceso ahí, digamos, indiciario o presumarial de 24 horas, y a 48 horas deberá abrir a juicio si se ve en el convencimiento por la carga probatoria ya recibida de que hay que abrir una causa penal. Pero voy a este otro punto. Todo el tiempo la Constitución insiste que es el juez, bajo la más seria responsabilidad, el que debe tomar declaraciones al imputado, al acusado, al denunciado. Y el juez es el único, la única autoridad que puede determinar medidas cautelares de prisión o sentencia definitiva de prisión. La única autoridad, el único magistrado que nos puede privar de libertad es un juez. Pero la Constitución insiste, el juez deberá interrogar. La indagatoria es del juez, es el juez en relación directa con la persona con la que denuncia y con el denunciado. Y eso se lleva, ¿se acuerda, doctor? Se daba en el proceso penal del antiguo Código del Proceso Penal, que era obediente de los preceptos constitucionales y del Código General del Proceso. Ahora los jueces no Pero indagan, no estudian, dejan a la parte que está denunciada afuera, no hacen una indagatoria, dando las garantías y no pasa nada. no pasa nada, y le voy a decir otra cosa más, Rubén. El Mm, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica habla de lo mismo, que el claro, juez debe tomarle declaración al imputado, claro. pero no se limita solo al proceso penal, dice que se aplican todas las materias. Y bueno, O sea que están le iba a decir que el Código General de Proceso, este claramente principio lo cumplen con eso. aplica a todas las materias, ¿no? El Código General de Proceso establece en sus principios generales que los jueces son los que deben indagar, los jueces se encargarán, porque, y lo mismo que el artículo octavo del Pacto de San José de Costa Rica, porque obedecen a los principios universales del derecho procesal, que es el debido proceso. Es así, doctor. Es decir, están diciendo lo Exacto, mismo porque están son en el los artículo principios. 24. Claro, claro, exacto, El artículo 24 del Código General de Proceso dice que el juez es el que tiene que llegar a la verdad. exacto, Digo, exacto, es el que tiene que indagar si es verdad o no la exacto. denuncia. Y en este caso dejó al acusado afuera, no le tomó declaración. Una locura. Y en su momento vamos a leer ese Es un, artículo. Es una locura porque va a estar bueno. Vamos a leer ese artículo 24 del Código General del Proceso, el artículo octavo del Pacto de San José de Costa Rica, y vamos a ir a momentos, por lo menos, de lo que la Constitución establece respecto a las potestades, los poderes exclusivos que tiene el Poder Judicial, cómo está conformado el Poder Judicial y qué poderes tiene. Y la Constitución además formula que lo que en la Constitución no se diga respecto al Poder Judicial y las atribuciones que tiene, carece de validez. Todo esto que estamos hablando son legislaciones que carecen de validez desde nuestra fuente hipotética fundamental, diría que de nuestra fuente de legitimidad, que es la Constitución de la República, más las leyes de orden público que son concordantes con la Constitución, Código General del Proceso, por ejemplo, el Código General del Proceso, los pactos que Uruguay por suscribe supuesto, que están en concordancia, como el de San José de Costa Rica, que están en concordancia con la Constitución también. Entonces, ¿cómo podemos seguir en un país pretendiendo ser una democracia, una república, si no tenemos garantías judiciales? Si el Poder Judicial ya no funciona, si el Poder Judicial fue expoliado por un sistema perverso entre un régimen fiscal, fiscalista, con jueces que cumplen otras funciones, pero ya no se está dando la función natural de los jueces, doctor. Es lamentable esto, ¿no? la verdad que no. El tema es cuando una presunción en un juicio cae en un tema de género, se terminó el juicio. Se terminó, claro, Porque se basan presunciones. claro. No se va con Ese es el tema. pruebas, Por eso claro, es lo que dice el Tribunal de claro. Familia, que el Qué lástima, se corta un poquito la tema imagen otra vez. Eh, lo que el doctor está explicando es que se tiene que ir con pruebas en un juicio. Es sobre la base de la prueba que el juez determina acciones judiciales. Puede ser una medida interlocutoria, es decir, una sentencia, que es una medida cautelar, en verdad no es una sentencia, es una medida, son acciones judiciales, hasta arribar a la situación final de una sentencia. En este caso, los juzgados de familia ahora son, son juzgados, digamos, son instancias incidentales que no resuelven la causa principal que está tramitada
en una fiscalía, que se tramitan en fiscalías respecto a temas de género. Y ahora entonces, los juzgados que eran de familia simplemente están para resolver situaciones incidentales, asumir alguna medida cautelar en el mientras tanto de un juicio que se va tramitando por la ley de género. Entonces, hasta que no se derogue eso, por eso Javier Milei derogó la ley de género en Argentina, por eso Bukele derogó la ley de género, por eso Donald Trump derogó la ley de género en Estados Unidos, por eso en Paraguay se derogó por aclamación popular, por aclamación del pueblo heroico paraguayo que dijo no queremos esta porquería. Queremos las garantías del debido proceso, queremos ser tratados todos por igual, que la ley nos trate a todos en condición de personas, no con privilegios ideológicos de género. Queremos que las cosas se resuelvan judicialmente de acuerdo a la prueba, suficientemente investigada, de acuerdo a la trazabilidad de la aportación probatoria, de acuerdo a la evaluación del juez, bajo la más seria responsabilidad de ser sometido, si no, a una vía recursiva, ser sumariado y ser incluso penalizado si acaso hay mala praxis. Todo eso en Uruguay no está existiendo, se terminó desde que se instaló la ley de género, desde que se instaló el régimen de la Fiscalía General de la Nación y a su vez se instala un nuevo código del proceso penal que va compatibilizado con el régimen fiscal de la Fiscalía General de la Nación. La primer gran etapa de nuestro proceso penal actual es fiscal, es de fiscales acusadores, es fiscal acusatoria adversarial. No tenemos más la garantía de los jueces. No está más un juez delante del denunciado apenas hay una denuncia, no hay más un juez que haga la indagatoria personal directa delante del abogado defensor. No existe más. Y en materia de familia, no está más el juez que haga la indagatoria a papá, a mamá, al acusado, al denunciado, y que a su vez estén en representación de sus abogados, y que a su vez también se establezca la deducción de la prueba, se establezca prueba, se formule la prueba, se manifieste prueba con informes periciales, con informes forenses, para que el juez tenga todos los elementos para evaluar. Ahora es con presunción. Artículo 3 de la ley de género. Se presume, si acaso la sana crítica está en colisión, que nunca hay sana crítica, por lo que estamos viendo, se presume la veracidad de la declaración de la mujer. Bueno, eso se tiene que terminar porque si no, esto no tiene arreglo, no, no hay solución. Doctor, le dejo la palabra final. Se había cortado la señal y bueno, aproveché a hacer un resumen de lo que venimos conversando. No sé si nos dará el tiempo como para que pueda Sena salir y manifestar cómo se siente él respecto a este tema en condición de papá y en condición de persona, de ser humano. No sé si será posible. Si no, igual lo convocamos para la próxima porque esto va a seguir, evidentemente. Va a seguir y de pronto contamos con la palabra del damnificado directo, ¿no? En este caso, porque hay muchos Sena en Uruguay. No, y no son de Fórmula Uno. No, no corren en Fórmula Uno. Hay muchos Cristian Senna. Hay muchos nenes de 4 años. Hay muchos, pero hay muchos doctores Menéndez. Hay muchos doctores Barceló que están luchando en ese barro infame donde no hay garantías de un debido proceso. No sé si está por ahí el doctor Menéndez. Vamos cerrando entonces la nota. Vamos a seguir hablando de este tema. Tiene un mundo de ejemplos, el doctor Menéndez, para ir explicándole a todos ustedes de qué se trata esto que yo formulo, creo que en líneas más generales, más conceptuales, cuando les explico que acá perdimos el debido proceso, perdimos las garantías judiciales y perdimos a nuestra Constitución que nos garantiza todo eso. Perdimos el Estado de Derecho. Nos dieron un golpe de Estado hace unos años, hace unos cuantos años ya, un golpe de Estado por la vía legislativa, por la vía técnica, por eso es un golpe de Estado técnico. Está, creo, tratando de conectarse el doctor Menéndez. Le dejo a ver si se puede conectar, le dejo la palabra al doctor Menéndez como una conclusión, digamos, una reflexión más bien, ¿no? Respecto a esto y la continuamos la semana que viene, por supuesto. No, sí, yo quiero agregar que es una locura lo que estamos viviendo a nivel judicial, porque en estos sistemas no se da garantía a las personas, no se las escucha, no se les permite defender sus derechos.
El tema es, estamos en una indefensión total como abogados, porque el tema es, tampoco somos escuchados nosotros, Ah, no nos permiten defender a nuestros clientes los derechos que tienen ellos, y continuamente estamos frente a este tipo de sentencias totalmente fuera de lugar, el tema que no están en consonancia con nuestro derecho, no se claro. protegen los derechos esenciales que tienen las personas y se les lastima. Sí, sí. Este, Está, como usted bien sabe, Rubén, teníamos a este muchacho esperando, que no está creo que acá, nos dé el tiempo. está al aire, está al aire. Le cedemos la palabra a Cristian Sena, quien con mucha amabilidad se dispone a conversar un ratito con nosotros. Te agradezco, Cristian, que estés presente. Si podés abrir micrófono nomás. Y bueno, que le des a todos los uruguayos, en definitiva, tus sensaciones, tu experiencia respecto a esto, que lamentablemente es muy triste, y que esto quede como una enseñanza para aquellos que todavía, como yo digo, viven en la damajuana de 3,5 litros de vino lija, intoxicados sin entender que nos han arrebatado la democracia, que nos han arrebatado nada más y nada menos que el Poder Judicial que nos brinde garantías. Tenés muteado el micrófono, Cristian. Tenés que desmutear el micrófono. No puede salir todavía al aire. Vamos a ver si puede desmutear. Está el doctor Menéndez por ahí. Parece un foro esto ya, ¿no? Podemos hacer La un verdad, foro. Podemos hacer un foro un día, ¿eh? Podemos citar sí, podemos. a varios abogados, porque ustedes están inermes en esto, claro. Ustedes los que están dedicados a esta tarea, claro. Ahí me escuchas ahora. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Cristian, Es gracias así, por estar. Rubén. Mm. No, a Bueno, ustedes siempre, gracias. ¿cómo te sentís vos con todo esto? Bueno, qué pregunta también, ¿no? Es obvio, ¿no? No, sí, yo, la verdad que mis sentimientos de si mi niña es del día uno de hace ya más de un año y medio, que no la veo, que no sé nada de ella. Un papá que presente en todo momento o cuando podía, porque al estar separado no era siempre, pero Ujú, corría a sanatorios, controles médicos, lo que fuese con mi hija, ujú, siempre ayudando, tratando de ayudar a la madre, aunque no ujú, estuviéramos juntos, pero ujú. este, es Y, horrible. y Del día uno que me separé, ya esa fue mi sufrimiento, y claro, después claro. esta denuncia fue lo peor. No te Me esperabas esta quitaron la vida. denuncia. Esta denuncia fue, No, ¿quién hizo la denuncia? ¿Tu ex esposa, tu ex mujer? sí, sí, Y te denuncia, te acusa de, de abusar de mi niña y de violento. mirá, Sin y, y- ninguna prueba, ujú, de nada, como dijo el doctor Raúl, ujú, el informe forense dice ujú, que mi niña presenta síntomas de parásitos en su colita, ujú, y esos síntomas de parásitos ya los tenía hace meses atrás, ujú, donde yo se lo informé a mi madre, que la niña una noche me pidió como 5 veces que le lavara la cola porque le picaba la cola a mi hija. ujú, La llamé a la mamá, le dije, mirá, nuestra nena está en ujú, una de las poquitas noches que se quedó conmigo, con mis ujú, hijos, con mi pareja. Nunca ujú, estuvimos solos con mi nena. ujú, Mi pareja o mis hijos o la nana vieja que ujú, teníamos, ujú, la bañaba, la lavaba yo. ujú, ujú. Esa noche tuve que lavarle la cola muchas veces a mi hija, Sí. llamé a la mamá y me dijo, de tener parásitos, y yo al otro día le compré el Mensole para que le hicieran el tratamiento. Ujú. Sí, Pero no, que es o sea, es habitual en los niños, todos tuvimos esas parasitosis, ¿no? sí, La, claro, la, inclusive todos eh, en mi empresa tuvimos que hacerlo también, el tratamiento. como diríamos Pero en el buen después, castellano, todos tuvimos lumbrices, ¿no? Eh, la no te mamá gustó siguió no te gustó la con expresión unas lumbrices? actitudes, sí, sí. La mamá Y siguió con unas cosas a los meses y yo sí, fui a denunciar al jardín, ujú, donde iba mi nena, qué le pasaba a mi hija, diciéndole todo eso y que yo mismo quería llevarla a un médico forense y hacer una denuncia, mm, porque yo a mi nena no la tenía nunca, muy pocas claro, veces. claro. Sin embargo, en la casa, donde vivía la mamá, sí conviven cantidad de gente, los novios, no sé, Ujú. los Sí, sí, dragoncitos de la otra sí, hija sí, sí, sí. adolescente, bueno, con toda la familia.
ujú. novios de la mamá, o O no, sea que no vos sé, notaste que lluvia, te la iba sacando en los hechos, te la iba sí, apartando, te la iba apartando. Vos amagaste con sí, hacer una denuncia y un informe forense, sí. y ella ahí se No, adelanta y te no. acusa, te hace Ahí una las denuncia. maestras y la Mm, psicóloga del jardín de mi nena mm, me dijeron que no haga eso, que no haga pasar a la niña por eso. mm, Entonces me quedé, mm. pero llamaron a la madre y a la madre sí le dijeron Ah, que hiciera ah, la denuncia, pero a mí no me lo permitieron. Entonces ah, usaron el sanatorio que yo le pagaba a mi hija para sus análisis, para hacer esta denuncia, para, que por suerte digo, mm, gracias a Dios, y es la pura verdad, mm, que mi hija jamás la toqué, porque entonces, ¿cómo le lavas la cola a una nena? claro. O sea, la mamá entonces ¿Y abusaba de mi hija si se la lavaba. tenés todos O los sea, informes de los médicos de ese sanatorio? ¿Tenés todos los informes? sí, claro, Esos informes que el claro. doctor Menéndez dice que el juez no ve, que no revisa, con el dictamen forense además que también recibió, que es el auxiliar del Nada, juez. Cristian, nada. te agradezco un montón. Vamos a seguir conversando contigo en una próxima oportunidad, pues se Bueno, nos va el espacio.